Ya. Otra cosa. Para hoy día, entonces, yo aquí estaba resolviendo la última guía, no la he resuelto toda, estaba viendo algunos ejercicios y seleccioné algunos para la clase de hoy, ya, de función compuesta, dominio de recorrido, este es el mismo que estaba en el control, lo podemos resolver igual si tienen dudas. Función compuesta también, pero obviamente está más complejo, un problema de aplicación que implica la función compuesta, ¿ya? Problema de función exponencial. Y había otro más que quería agregar, que estaba resolviendo ahora, de hecho, también. Era este que está acá, que también es de aplicación. La mayoría de estos problemas de aplicación son o de función exponencial, función compuesta. Ya no sé qué les parece. Entonces la idea es que resolvamos esto como para estudiar para la prueba del martes. Y el día martes la prueba de ustedes es a las 7:30, si no me equivoco. Entonces, si ustedes gustan, igual podemos hacer otra clase de repaso el día martes a las 5 o a Sí, las 6. obvio. Sí, Ya, como para sacar el último detallito. claro, o para terminar de resolver la guía, si es que algún ejercicio no lo han hecho. Ujú. Ya, porque la guía, la última, no la he terminado de resolver. Ya, yo generalmente los que voy resolviendo voy aquí tirando la pizarra. Profe, ¿Ya? nosotros estamos trabajando en la 11 ya, pero igual nos faltan algunas todavía. La guía 11, ya, sí, O estos sea, son. nosotros, no en el curso. Ah, Hay ya. un grupo. Sí. Por ejemplo, aquí tengo algunos problemas también. Sí, entonces nos faltan algunas, a ver si después usted nos echa una manito entonces con esas que no están Ya, un por poquito. último, al final, me dice cuáles ejercicios son para que los abordemos el martes. O Sí, lo que para pasa es que. que no es que no lo hemos hecho, sino que como que no tienen, ¿cómo le explico? Hay como dos que según nosotros tienen error. Ya. Ya, ¿cuáles son? Le digo al tiro, espere. Le La parece que era F, uno, la o F la si no me F. equivoco, profe. Sí, La F, el problema, F. La sí, del ese, tiempo. la Cuando del tiempo. N, eso. Ah, es que no lo he hecho. No Sí, tengo, no lo he hecho. sí, ¿Qué ahí dice? eso le hicimos de muchas formas y no nos dio. Ya. Depende de la tasa de interés hipotecaria ahí, de acuerdo a la fórmula. Ya está la fórmula. Sí. Donde N está en millones, la tasa de interés está ya 0,12, pero dice que disminuirá al 8% en los siguientes 2 años, de acuerdo a la fórmula. ¿Ya? ¿Qué es el tiempo dedicado en meses? Sí, que después lo piden mes y tratamos de transformarlo también, pero no. N es una función con nativa O valente. sea, es el resultado que da Sí, como... 0,0 todo. Ya. que no es lógico. Claro. Eso... No, ya tendría que resolverlo, porque no, como les digo, no los he hecho todo. Tendría que resolverlo, por último el martes lo podemos hacer. Ya, profe. Ya para tenerlo en consideración lo voy a anotar aquí. Ya. Ahí está el ejercicio F. Ejercicio F, guía 11. ¿Algún otro? ¿Algún otro? ¿Algún otro que a lo mejor? Ya, porque por ejemplo yo copié el C, ya que porque por ejemplo estos ejercicios de ingreso, de costo, esos son clásicos. Entonces, obvio que les van a aparecer algún ejercicio de esto. El E está como ejercicio de prueba, que implica función compuesta también. ¿Ya? Y hay también un ejercicio de función exponencial. Porque y por lo que vi, por lo visto en el control tampoco aparece uno de función exponencial, entonces es obvio que le va a aparecer uno en la evaluación. Ya, primero, abordar el concepto de función compuesta. A lo mejor esto ya lo dominan, pero vamos a hacer, obviamente no todos, y además sobre todo el segundo que acabo de marcar, porque es útil para resolver algunos de los problemas de los cuales tengo más adelante. ¿Ya? Entonces, primero que todo, para el concepto de función compuesta, que entender, lo vimos un día, que cuando yo tengo la función escrita de esta manera, significa que están funcionando dos funciones. Entonces lo podemos reemplazar o lo podemos reescribir. Yo creo que es más fácil entenderlo si lo escribimos de esta manera, ¿ya? Es decir, la función g la vamos a
calcular una vez que calculemos la función f. Entonces, hay que entender que esto que está aquí, si yo tengo un numerito dentro, en este caso el -2, lo que yo voy a obtener va a ser un número. ¿Ya? No siempre es así, por eso está el otro marcado acá. Entonces, primero deberíamos calcular la función f cuando el x vale, recuerda el valor del x, es -2, y la función f es 2 por x elevado a 2 menos 9, ¿cierto? Borramos aquí el x y lo cambiamos por el -2, entre paréntesis, importante el paréntesis, calculamos, -2, -2 al cuadrado es 4 por 2, 8, menos 9, menos 1. ¿Ya? Entonces, este -1 que está aquí, yo lo voy a reemplazar por el valor de la función. Entonces, ahora, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Determinar la función g cuando el x, en este caso, vale -1. Entonces, utilizo la función g, 1 dividido en 2 por -1 menos 1. Calculamos en el numerador, nada que calcular, 2 por -1, menos 2, menos 1, y esto nos da menos 1/3. ¿Ya? Si el menos le queda acá abajito, está bien, si lo escribe arriba está bien, si lo escribe adelante, bien igual. Ya son resultados equivalentes. Ya, ese es el concepto de función compuesta, ¿cierto? Yo creo que la mayoría ya lo maneja. Si no, haga su consulta. Pero ¿qué pasa en situaciones donde aquí, por ejemplo, ya no aparece un número, sino que aparece una expresión algebraica? Ya es 2x menos 3. Entonces podría a lo mejor complicarse la cosa. ¿Ya? Entonces vamos a calcular esto. En este caso, por ejemplo, si quisiéramos determinar el f o f compuesto con g, cuando el x vale 1, tendríamos que hacer exactamente el mismo procedimiento. ¿Ya? Por eso aquí mejor nos adelantamos a hacer cuando ya no cuento solamente con un número, sino que también con una expresión algebraica. ¿Ya? Entonces, diría g compuesto con f de 2x menos 3. A ustedes en algún momento les enseñaron el cambio de variable, es decir, utilizar algo como que fuera un u. ¿Se podría utilizar acá? Sí, es una buena estrategia. Si es que a lo mejor no lo logran entender, me avisan y lo podemos utilizar como un cambio de variable. Entonces, ¿qué significa esto? Que yo voy a escribir g cuando f de e ya no es f de x, sino que la función está evaluada en x menos 3. Es decir, lo que antes era un número, ahora es una expresión algebraica. Y nosotros ahí podríamos quizás hacer un cambio de variable, que aparece así en algunas partes también. Entonces, lo primero que deberíamos calcular para saber esto, para llegar a nuestro resultado, es, bueno, entonces, ¿cuánto vale la función f de 2x menos 3? ¿Ya? Recuerde que todo esto es lo que yo voy a reemplazar aquí en la función. Todo eso que yo estoy marcando en amarillo. Entonces, ¿cuánto es la función f? 2x cuadrado menos 9. ¿Ya? 2x cuadrado menos 9. Pero vamos a reemplazar en el x toda nuestra expresión algebraica. Es decir, aquí tengo que escribir todo lo que yo tengo en el argumento de la función. 2x menos 3. Entonces, lo que antes era un 2, ¿cierto? En el primer caso, aquí voy a borrar el 2 del exponente igual. Sería 2x menos 3 al cuadrado. ¿Ya? Se resuelve. Producto algebraico. Producto algebraico. Recuerde que aquí tendríamos que calcular primero
el cuadrado del binomio, o el binomio al cuadrado, que sería... Este lo voy a hacer rapidito, lo puedes separar en dos, resolver término a término, ya, pero a esta altura yo creo que ya podrían resolverlo de manera directa, que da 4x cuadrado, menos 4 por 4 serían 12x menos más 9, ¿ya? Primero el cuadrado, el doble del primero por el segundo, por eso aparece el 12, y el tercero al cuadrado, menos 9, ¿ya? 4 por 3, 12. ¿Qué habría que hacer ahora? Multiplicar con el 2, ¿cierto? Hacia adentro, y nos queda 8x cuadrado menos 24x más 2 por 9, 18, menos 9, que en el fondo 18 menos 9, me queda más 9 solamente. Listo, ahí tengo la primera función recién. ¿Ya? Recién tengo la primera función. ¿Ya? Es decir, aquí lo que yo voy a marcar en amarillo, no, en verde mejor aquí. Aquí tengo lo que yo voy a reemplazar en esta parte. ¿Ya? ¿Sí? ¿Con dudas? ¿Consultas? ¿No? Entonces, ahora dice que hay que calcular la función g, ¿ya? Cuando en el valor del x yo tenga que reemplazar toda esta expresión que está aquí en verde. ¿Ya? Voy a buscar la función g, que es, según el ejercicio, 1 dividido en 2x menos 1. ¿Ya? Entonces vamos a buscar la función g cuando x cuadrado menos 24x más 9, ¿ya? Es 1 partido en 2x menos 1. ¿Era esa? 2x menos 1, sí. Entonces, aquí en el x debería escribir toda la expresión que teníamos de la primera función. Ya, entonces aquí voy a borrarlo entonces. Debería haber escrito 2 por 8x cuadrado menos 24x más 9 menos 1. ¿Ya? A resolver. A resolver. En el numerador, nada que resolver por el momento. Mantengo el 1. Aplico propiedad distributiva con ese 2 multiplicando 1 a 1. Y me queda 2 por 8, 16x cuadrado, menos 2 por 24, serían 48, x, 2 por 9, serían más 18, menos 1. El de la colita, por lo tanto, aquí lo escribimos como 17 nomás, para ahorrarnos pasos. ¿Ya? Y aquí tendríamos, obviamente, estos tres términos, yo no los puedo sumar, ya no hay forma de sumar. Tampoco puedo simplificar con el 1 arriba, entonces no hay mucho más que hacer. Y mi ejercicio quedaría hasta acá. Por lo tanto, F compuesto, o sea, G compuesto con F, ¿ya? Cuando la variable toma un valor de 2x menos 3, ¿ya? G, era G compuesto con F, ¿cierto? Sí, G compuesto con F de 2x menos 3 es igual a 1 dividido en 16x cuadrado menos 48 más 17. Ya, esta sería la respuesta final que nosotros deberíamos entregar. ¿Ya? Por eso acá, ahora en otra parte de la guía que decía, entregue su respuesta formalmente. Ese sería. ¿Ya? Ese es el concepto de función compuesta. En un problema de aplicación de los que están más adelante, se va a aplicar exactamente lo mismo, pero obviamente contextualizado. ¿Ya? Tomar una función primero, reemplazarla en la otra. Y para eso se le enseña función compuesta. ¿Ok?
¿Consultas o no hay consultas? ¿Mm? ¿No? Pregunta número 9, que también estaba en la guía. Parece que ya es tarde porque parece que ya salió en el taller, pero por si acaso igual lo podemos resolver. Dice, sea A un número real cualquiera, considere la función f de x igual 3 menos 5 partido en 2x menos a. Encuentra el valor de a, de tal forma que si el x vale 4, ¿ya? El resultado sea 2. ¿Ya? Es importante entender esto en este tipo de ejercicios. Saber que si el x vale 4, el resultado que a mí me va a dar en esto es 2. Entonces, vamos a trabajar la parte A. F de 4 es igual 2. Recuerden, valor del x, valor del y, ¿ya? O valor de la función. Entonces, si yo escribo mi función, como a mí me la dan, y es igual a 3 menos 5 partido en 2x menos a, ¿ya? Partido en 2x menos a, tengo que reemplazar el 4 en el x, el 2 en el y. Entonces quedaría 2 es igual a 3 menos 5, 2 por 4 menos a. Y aquí esto pasa a ser una ecuación. Listo. Una ecuación. Tenemos que empezar aquí a ver la forma de despejar, ¿cierto? El A. Lo primero que podríamos hacer, ¿cierto? El 3 que está ahí positivo, usarlo acá, y me quedaría 3, o sea, 2 menos 3 menos 1 es igual a menos 5, 8, 2 por 4, 8, menos A. Lo siguiente, me convendría a lo mejor, ¿qué les parece si a eso le ponemos paréntesis y como está dividiendo, lo pasamos multiplicando? Me quedaría menos 1, 8 menos A es igual a menos 5 para poder multiplicar. Menos 8 más A y por suerte me quedó el A positivo. Y ahora simplemente el 8 que está negativo lo cambiamos ya a positivo y me quedaría menos 3 más 8 y eso es, no era 3, era 5. Estaba pensando en el resultado ya. Queda 3. ¿Ya? ¿Alguien se le ocurre cómo comprobar esta respuesta? Ya, supongamos que usted está en el taller y lo ve y me dice y no sabe si está bien o no. ¿Cómo lo podríamos comprobar? ¿Mm? ¿Cómo podríamos comprobar si esta respuesta está buena o no está buena? Empezando con el 3 en el A. Ya, reemplazando con el 3 en el A. ¿Y qué más? ¿Solamente eso? Está bien si eso es lo que hay que hacer, pero no es solamente eso. Porque la función es 3 menos 5, 2x menos a, en este caso menos 3. ¿Ya? Listo. Ahí tenemos la función, cómo debería quedar, porque nos preguntan en la parte 2, considere, no, aquí nos preguntan, nos dicen que consideremos a igual 2, ¿ya? Pero ¿qué es lo que nosotros deberíamos hacer? Ya que sabemos el valor de la A, determinar nuevamente f de 4 y verificar si esto nos va a dar 2, ¿ya? Diciendo lo mejor 3 menos 5 partido en 2 por 4 menos 3. 2 por 4, 8, menos 3, 5, 5 dividido en 5 me da 1,
Y 3 menos 1, 2. Ah, está bien. ¿Ya? Eso es una forma de comprobar. Toma el valor de la constante que encontró, póngalo en la función y nuevamente evalúe la función. ¿Ya? Esa es una forma. Vamos a la parte B. En la parte B, ¿ya? En la parte B dice, considere A igual 2, determine el dominio y el recorrido de F. ¿Ya? Tenemos la función f de x es igual a menos 3, era 3, 3 menos 5, 2x menos 2, ¿ya? Nos están dando el valor de la. Entonces lo primero que tenemos que encontrar es el dominio de la función. ¿Cómo podríamos considerar esta función? Al menos esa parte, porque el otro es una constante, ¿ya? Racional, por lo tanto nos vamos a acordar de la restricción. ¿Cuál es la restricción? Denominador distinto de 0, ¿ya? La condición o la restricción es que 2x menos 2 sea distinto de 0, ¿ya? Despejamos el x, nos queda 2x, tiene que ser distinto de 2, lo que implica que x, para que esta función funcione, x tiene que ser diferente de 1. Entonces, en el dominio vamos a encontrar todos los números reales sin contar el 1. ¿Ya? Si yo pongo aquí en el 1, me va a dar denominador 0. Recorrido. Recorrido. Recorrido de la función. Una forma de calcular el recorrido, como lo hemos visto en otras ocasiones, es despejando el y, es decir, la función, aquí está, la función, esta que está acá, reemplazarla por la letra y despejar el x, perdón, ¿cierto? Reemplazarla por el y despejar el x. Entonces, y analizar las condiciones o las restricciones de ese valor y. Entonces vamos a escribir y es igual a 3 menos 5 partido en 2x menos 2. ¿Ya? A despejar nuestra x. En algún momento les dije que es recomendable que en esta parte usted le ponga paréntesis, ¿ya? Para no cometer un error algebraico luego. Y una de las cosas que no deben hacer es pescar esto y pasarlo multiplicando inmediatamente, ¿ya? Se hace, pero no aún. Lo primero que debemos hacer es tomar este 3 y restarlo con el i. Entonces nos queda i menos 3 es igual a menos 5 dividido en 2x menos 2. Paréntesis. La importancia del paréntesis es que cuando yo tomo esto y lo multiplico, ¿ya? No se me olvide que tengo que multiplicar absolutamente todos los términos. ¿Dónde más sería bueno poner un paréntesis? Acá. ¿Ya? Ahí también debemos agregar el paréntesis porque si usted no lo agrega, es muy probable que termine multiplicando solamente con el i. ¿Ya? Así que, siguiente paso entonces, tomar esto y multiplicarlo acá. ¿Ya? Listo. Repito, si el paréntesis azul no está, el error que se suele cometer es multiplicar solamente aquí el i con el primero y el i con el segundo y olvidarnos del 3. Ahora se utilizan los productos algebraicos, término a término. ¿Ya? Vamos a ir anotando su resultado al tiro. 2x por i, 2xi. 2x por 3, negativo, menos 6x. Menos 2 por i, menos 2i.
Menos 2 por menos 3 más 6 es igual a menos 5. Si nosotros queremos despejar nuestra x, ya, a este lado, vamos a dejar a este lado de la igualdad, vamos a dejar los términos que tengan x. ¿Ya? ¿Quiénes son? El 2xy y el menos 6x. Estos se quedan aquí. 2xy menos 6x. ¿Quiénes se cambian de lugar? El 2y y el 6. Entonces, más 2y menos 6. Reducir términos semejantes si es que podemos, si es que a lo mejor estos se podrían sumar. Evidentemente no se pueden sumar porque uno tiene xy y el otro x. Acá se podrían sumar el menos 5 con el menos 6. ¿Ya? Los vamos a borrar y los vamos a escribir menos 5 menos 6 sería menos 11. O, si alguien lo escribe al revés, ¿cierto? Podría ser 2y menos 11. Sería lo mismo. Si lo escribió al revés, va a estar bueno igual. Siguiente paso, como nosotros queremos que nos quede solamente una x y no podemos reducir términos, es bueno factorizar. ¿Ya? Con esa x que está como término común. Factorizamos y nos queda 2y menos 6, 2y menos 11. Y lo que hacemos ahora es dividir, tomar este paréntesis y pasarlo acá. Ahí. Todo eso dividiendo. Listo. Entonces ya despejamos el x para buscar las condiciones o restricciones del y. Nuevamente nos quedó una racional, ¿cierto? Nos quedó una fracción. Y como en toda fracción, sabemos que la condición es que el denominador, una fracción funciona cuando el denominador es distinto de 0. ¿Ya? Entonces, sumamos 6, nos queda 2y distinto de 6 y el y distinto de, se parece a x, y el y distinto de 3. ¿Cierto? El 2 pasa dividiendo al 6 y nos queda y distinto de 3. Por lo tanto, como el y son los valores del recorrido, yo puedo tener cualquier número excepto el 3. Entonces, para el recorrido, vamos a entregar la respuesta que son todos los números menos el 3. ¿Ya? Ahí tenemos la respuesta del dominio y aquí tenemos la respuesta del recorrido. ¿Quedó alguna duda? ¿Lo hice muy rápido? ¿O no? Bueno, esto, como esta ya lo habíamos hecho. ¿Alguna duda? Hasta ahora ninguna. Ya, sigamos. Sacar la calculadora. ¿Por qué? No, no, este que se nos viene. Ya, sí. ¿Qué hora es? La idea es que quiero alcanzar a hacer los problemas. Ya. En la parte 6 es muy, pero muy similar a la parte 5. ¿Ya? También es de función compuesta. Ya, todos estos que estaban de función compuesta eran muy similares. La diferencia es que acá obviamente tenemos las funciones son un poquito más complejas, ¿ya? Así que vamos a resolver el primero, ¿ya? El segundo es con un numerito, así que es cosa de calcular, igual que como lo hicimos en la primera parte, el resultado con ese número. Y así que vamos a saltarnos a este otro, ya que es un poquito más largo. No más que complejo, es largo. Ya, vamos por el primero. Dice, la función compuesta G compuesto con F de
X. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nosotros deberíamos escribir? Quizás, para entenderlo, no es obligación hacer este paso, por eso les digo quizás, G compuesto con f de x. ¿Ya? Así me permite entender que a la función g yo la voy a evaluar con la función f. ¿Ya? O que el resultado de la función f lo voy a utilizar para la función g, en el caso de cuando nosotros estamos escribiéndolo con números. ¿Ya? Pero como les digo, escribirlo de esa forma no es obligación, es un paso extra. Entonces, la función f, si yo la veo aquí, la función f es todo eso, entonces sería equivalente a escribir g de 2x cuadrado más 1 partido en x más 1. ¿Ya? Y la función g es 1 dividido en x, ¿ya? Pero como ya no solamente tenemos el x acá dentro del paréntesis, sino que debo escribir 2x cuadrado más 1 dividido en x más 1. ¿Ya? Entonces, si a usted le piden, en este caso, g compuesto con f de x, esta podría ser, y me refiero a que podría, porque este ejercicio ya está listo, hasta ahí, ser derechamente la respuesta. ¿Ya? Ahora, ¿por qué me refiero a que podría? Porque si usted a lo mejor lo hace con una calculadora científica, o puede que se lo pidan expresado de otra manera, si uno hace algún trabajo algebraico, esto se puede representar de muchas otras maneras. ¿Ya? Pero hasta ahí el ejercicio está listo. ¿Por qué? Porque ya se tomó la función f y se reemplazó en la función g. ¿Ya? ¿Qué es lo que piden cuando piden g compuesto con f? ¿Ya? ¿Qué es lo que se podría hacer? Pero como les digo, es trabajo extra solamente. Sumar esto, ¿ya? Y dejarlo escrito como una fracción y luego invertirlo para eliminar quizá el 1 que está arriba. ¿Ya? Pero como digo, es trabajo extra. Igual lo vamos a hacer para que ustedes lo vean la diferencia. Pero es, como les digo, es exactamente un resultado equivalente. ¿Qué es lo otro que podríamos hacer? Sumar, como dije anteriormente, sumar las fracciones. Y para sumar esas fracciones voy a utilizar una técnica que he enseñado en otras ocasiones de multiplicar arriba y abajo para igualar los denominadores. ¿Ya? Entonces nos quedaría 2x cuadrado por x, sería, vamos a escribir 2x cubo menos 2x cuadrado por 1, negativo, 2x cuadrado negativo dividido en x menos 1, más 1 partido en x menos 1. Si yo sumo las fracciones ahora que tienen igual denominador, me quedaría 2x cubo menos 2x cuadrado más 1 dividido en x menos 1, ¿ya? Y por propiedades de las fracciones, como yo arriba tengo un 1, esto lo puedo escribir al revés. Es decir, para eliminar ese 1, lo puedo escribir como x menos 1 dividido en 2x cuadrado menos 2x, no, este era cubo. Este era 2x cubo más 1. ¿Ya? Entonces, esta es otra forma de escribir exactamente la misma respuesta. ¿Ya? Es otra forma de escribir exactamente la misma respuesta. Como le dije al principio, es trabajo extra. Al menos yo lo considero un trabajo extra, porque son resultados equivalentes. ¿Ya?
No sé si se entendió esa última parte, donde invertí las fracciones. Si no, me dicen nomás. ¿Ya? Entonces, usted escribe esto, está bien. Escribe esto otro, está bien igual. Ya matemáticamente es exactamente lo mismo. Ya. El otro que tengo ahí marcadito con verde. Dice F compuesto con G, pero con 2X, o sea, 2 más X. ¿Ya? Lo voy a copiar esta parte y luego me lo voy a llevar a una página nueva. Ya, tengo que determinar F compuesto con G, F compuesto con G, de X más 2, ¿ya? Entonces lo voy a escribir como la función F de G de X más 2. Entonces lo primero que voy a trabajar va a ser la función G. Ya sabemos entonces que la función G de X es 1 dividido en X. ¿Ya? Ahí está. Por lo tanto, la función G de X más 2 es 1 dividido en X más 2. ¿Ya? Entonces ya tenemos la primera parte, tenemos esto. Y esto es lo que, esto aquí. Y esto es lo que ahora yo debo llevar a la función F. Es decir, 1 dividido en X más 2. ¿Ya? Esto es lo que nosotros debemos calcular ahora. ¿Ya? La función f de x es 2x cuadrado más 1 dividido en x más 1. Ya, lo voy a escribir acá. 2x cuadrado con harto espacio más 1 dividido en x más 1, era, si no me equivoco, más 1. ¿Ya? Pero aquí ya no debemos utilizar solamente el x, sino que toda la expresión que está aquí en el paréntesis, todo eso que está aquí, y lo vamos a reemplazar con 1 partido en x más 2, 1 partido en x más 2. ¿Ya? A calcular. Lo mismo que dije anteriormente. Aquí técnicamente ya se reemplazó. O sea, técnicamente ese resultado ya está hecho. Pero la diferencia con el anterior es que aquí hay un cuadrado que sí se puede resolver. Ya, me voy a llevar esto, otra parte. ¿Ya? Como les dije, técnicamente aquí nosotros ya encontramos F compuesto con G. Ya el resultado ya está. Pero aquí sí hay un cuadrado y sí hay mucho más que hacer a diferencia del otro. ¿Ya? Ya, esto es lo que me refiero yo, que esto ya está hecho. ¿Se reemplazó? Sí, se reemplazó. Y cuando ustedes les piden reemplazar, evaluar funciones, ¿qué es reemplazar? Entonces, ahí estamos. Ya, técnicamente ya está listo. Bien, pero hay más que resolver, así que en este caso lo vamos a hacer. Primero que todo, el cuadrado. Tengo la fracción al cuadrado. Mantengo el 2, 1 al cuadrado, 1, y el denominador al cuadrado, esto al cuadrado, ¿ya? Me queda x cuadrado más 4x más 4. ¿Ya? Yo sé que me estoy saltando algunos pasos, así que me preguntan, ¿ya? ¿De dónde salió eso? 1 partido en, y lo mismo acá, podríamos sumar, ¿ya? Entonces, 1x más 2 más x más 2 partido en x más 2. ¿Ya? ¿Qué fue lo que hice? Porque x más 2 partido en x más 2.
para poder sumar las fracciones. Ya, voy a multiplicar con este 2. Voy a multiplicar con ese 2. Me queda 2 partido en x cuadrado más 4x más 4. Más, vamos a sumar estas fracciones, ¿ya? Mantengo el denominador, y sumo aquí los exponentes, es decir, 1 más x más 2, que me quedaría x más 3. ¿Ya? Si quisiera sumar estas fracciones, obviamente tengo un 1 arribita, me permite invertir la fracción, propiedades de las fracciones. ¿Ya? Me quedaría así, x cuadrado más 4x más 4, más x más 3 y x más 2. ¿Qué debería hacer ahora? Sumar esas dos fracciones. ¿Ya? Listo. Entonces, este resultado es equivalente con este, y si usted suma estas dos fracciones, que también conlleva mucho tiempo algebraicamente, por eso muchas veces yo les digo, déjenlo hasta ahí nomás, ¿ya? También estaría bien. ¿Ya? ¿Hay alguna duda, consulta? ¿Entienden eso de los resultados equivalentes? ¿Ya? Entonces eso también estaría. De hecho, todos estos pasos son resultados equivalentes. Porque ahora sumar esto implica un trabajo algebraico largo, ¿ya? Que no tiene mucho sentido hacerlo, porque en el fondo, cuando ustedes calculan valores, lo que necesitan es reemplazar números. Entonces, si usted lo reemplaza acá, le va a dar exactamente lo mismo que reemplazarlo acá. ¿Ya? Problemas. Ya, problemas. Este lo vamos a ver de acá. Problemas. Dentro de los problemas que alcancé a revisar de la guía, el C. Dice, la demanda, estamos bien, la demanda X de cierto artículo está por X igual, aquí lo voy a subrayar, ¿ya? Ahí está, X igual 2000 menos 15P. P es el precio, ¿ya? X artículo, ¿ya? Luego dice que el ingreso obtenido de las ventas de este artículo está dado por, fíjense aquí la función, y esta es la función, y extrañamente esta función no dice el X, pero la pregunta dice, ¿cómo El precio. depende y de X? Es como, fíjense en lo que me están preguntando. Tengo una función que bien me dijeron, depende del precio, pero me están preguntando por el X. Entonces, ¿por qué una con otra? ¿Ya? ¿Cómo saco esa relación? ¿Ya? Eso es lo primero que tengo que tener claro. Me están preguntando una cosa, pero me están dando otra información. ¿Ya? Entonces, ¿qué podríamos hacer? Y que está relacionado con el concepto de función compuesta. ¿Qué podríamos hacer quizás? ¿Mm? ¿Cómo podría buscar la relación entonces del I con el X? Si el I depende del P. ¿Mm? Ese es el gran problema. ¿Mm? ¿Cómo podríamos buscar la relación de uno con otro? ¿Ya? Así que no es que la pregunta esté mal hecha, ¿ya? No es que la pregunta esté mal hecha. Entonces, miren, yo voy a escribir algo acá. Primero, dice que X es igual a 2000 menos 15P. ¿Ya? Es decir, el valor de, o sea, más que el valor, el número X, piénsalo en número X, que es el número de artículo, ¿ya? Depende de
El precio. ¿Ya? Depende del precio. ¿Qué pasa si esto yo lo escribo de otra manera? ¿Ya? Lo voy a escribir al revés. Y al revés me refiero a que lo voy a despejar. Es decir, voy a pasar aquí el 2000 restando. Es igual a menos 15p. Y voy a pasar dividiendo con ese menos 15 y me queda x menos 2000 dividido en menos 15. Y puedo obtener p. ¿Ya? Eso es un resultado. Alguien si lo escribe de manera equivalente también podría escribirlo 2000 menos x partido en 15, que es lo mismo. Prefiero yo escribirlo de esa manera. ¿Ya? Ahora ustedes me podrían decir cómo es que la función y depende del x. Él me podría decir cómo es que la función y entonces depende del x. Y repito, la respuesta está acá. ¿Ya? Cuando nosotros escribíamos las funciones compuestas, ¿ya? Lo que estábamos haciendo era calcular la función g una vez que calculábamos la función f. ¿Ya? Entonces, en las funciones compuestas, la función g depende no directamente del valor del x, sino que depende del valor de f, y f dependía del valor del x. ¿Ya? Al x le dimos un valor para poder calcular el valor del f, y el valor del f nos sirvió para calcular el valor de g. ¿Ya? Sucesivamente. Pasa lo mismo acá. ¿Ya? ¿Cómo depende y de x? Bueno, si yo le doy un valor a la letra x, ¿ya? Olvidémonos del contexto por un momento. Si yo le doy un número cualquiera a la letra x, voy a obtener un resultado para p, y ese resultado para p lo voy a obtener acá en el resultado para la función y. ¿Se entiende? Yo le doy un valor al x para obtener p, y con el resultado de p puedo obtener y. Eso es función compuesta. ¿Ya? ¿Sí o no? Este otro ejercicio básicamente funciona con la misma lógica. ¿Ya? Porque aquí también aparece P, aparece el X, aparece el Y. La misma lógica. ¿Ya? Entonces, respondiendo a la pregunta, lo que a nosotros nos están planteando es que encontremos la función compuesta, es decir, que encontremos Y que dependa de X. ¿Ya? Que el Y dependa del X. Claramente, si yo escribo esto, 2000 P menos 15 P al cuadrado, y yo ya sé que el P depende del X, lo que podríamos escribir es 2000 menos X partido en 15, y esto pasa a ser una función compuesta donde 2000 por P, que en este caso P es 2000 menos X partido en 15, me quedé corto de espacio, menos 15P al cuadrado, 15P al cuadrado, voy a mover esto mientras, P al cuadrado, que sería 2000 menos X partido en 15 al cuadrado. ¿Ya? Y así nosotros vamos a encontrar una fórmula para calcular Y dependiendo directamente del valor del X sin tener que pasar por el valor de P. ¿Ya? Y eso es lo que nos ayuda a hacer la función compuesta. Entonces ahora se viene netamente un trabajo algebraico donde hay que multiplicar, ¿cierto? Con mucho cuidado, 2000 por 2000, ¿ya? 2 por 2, o puede, ¿ya? 2 por 2 son... Podemos simplificar, de hecho, a ver, 2000 lo podemos dividir en 15, creo, exacto, ¿cierto? Sí. 2000 dividido en 15. No.
rayos. ¿Ya? Podemos simplificar, multiplicar entonces. 2000 por 2000, 2 por 2 serían 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Menos 2000 por x. 2000x. Todo esto dividido en 15. Podríamos haber simplificado en el 5 igual. 15. Tenemos que resolver esto que está acá. ¿Ya? ¿Ya? Tenemos que resolver esto. Entonces nos quedaría 2000 al cuadrado. Serían 4 millones. Menos 4000 por x. ¿Ya? Más x cuadrado. Dividido en 15. Miren, ojo con lo que voy a escribir acá. Me voy a ahorrar un paso. 15 al cuadrado es 15 por 15. ¿Ya? Para no calcularlo, lo simplifico el tiro con el que estaba afuera. ¿Ya? ¿Lo puedo simplificar ahí? Sí. Ahí sí se puede. ¿Por qué? Porque este 15 aquí está multiplicando. ¿Ya? Ahí sí se puede hacer. Entonces me queda 4 millones. 1, 2, me faltan 2 ceros. Menos. Y esto me queda, ojo con ese menos. Ya, me queda menos 4 millones. 4 millones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, más 4000 menos x cuadrado. Dividido también en 15. Por suerte, ¿ya? ¿Por qué hice esa simplificación? Para que nos quedara el mismo denominador. Nos quedó el mismo denominador y podemos conservar el denominador y sumar o restar solamente los numeritos que yo tengo arriba. Entonces tengo 4 millones menos 4 millones, me da 0. ¿Ya? Menos 2000x más 2000x más 4000x, nos quedaría 2000 positivo, x, y ahí me quedaría más x cuadrado. No, menos x cuadrado también. A ver, este menos con ese menos. Ah, sí, menos x cuadrado. Está bien, menos x cuadrado. Sí. Ya, entonces, ¿podemos calcular el y directamente del valor del x ahora? Sí. ¿Cómo es que dependen? Gracias a esa función. ¿Ya? ¿Se entendió? ¿Alguna duda? ¿Consulta? ¿Ya? Aquí se utiliza el concepto de función compuesta. ¿Ya? Por eso la guía tiene hartos ejercicios de función compuesta, porque en los problemas hay que aplicarlo. ¿Mm? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, pero eso yo entiendo. ¿Sí? ¿Sí se entendió todo? ¿Ya? El truco, ojo, el truco para entender este ejercicio estaba en esta primera parte. En esta primera parte. Que había que tomar esto y despejar P. Para que después esa P que dependa del X, yo la pueda poner en la función y que la función finalmente quede dependiendo del X. ¿Ya? Y eso uno lo observa gracias a la pregunta, ¿no? Es decir, cómo depende el y del X, de esa manera, de esa función. Mediante el valor de P. ¿Ya? Problema G. Este problema es bien sencillo, igual lo quise abordar por el tema del uso del logaritmo. ¿Ya? Una ISAPRE calcula el número de sus afiliados, ¿ya? Y aquí tenemos una fórmula. ¿Qué significa esta fórmula? Que los afiliados, que dependen de los años, está dado con esa función, formulita, y t años, ya está dado así,
¿Cuántos afiliados tiene inicialmente la ISAPRE? Ya, tenemos que entender que ¿cuánto vale el T aquí? ¿Cuánto vale T acá? ¿Cuánto vale T acá? Ya, ¿cuánto vale T en la primera parte, donde dice I? Si nosotros estamos empezando, ¿cuántos años pasaron? 0. 0. Por lógica, 0 años. Ya, después de 3 años, está diciendo ahí, entonces tengo, ¿por qué le puse? Me faltó el 0 años. Y acá, 3 años. Y acá en el último, ¿conozco el resultado de la tercera parte? ¿Mm? ¿Dicen los años? Nos están No. preguntando, ¿cierto? Entonces le vamos a poner signo de pregunta, claramente. Entonces vamos a la parte I, ¿ya? Esta función nos permite a nosotros calcular la cantidad de afiliados, ¿ya? La cantidad de afiliados conforme pasa el tiempo. Entonces, inicialmente los afiliados cuando tengo T, ¿cierto? T igual 0, serían, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 100.000, 0,04 elevado a 0,5 por 0. ¿Ya? Generalmente yo aquí le recomendaría a estos ejercicios, obviamente que tiene decimal, ¿cierto? Va a tener que calcular potencia, después vamos a aplicar logaritmo. Obviamente tenga su calculadora a mano, ¿ya? Para la primera parte no la necesitamos. ¿Por qué? ¿Cuánto me da eso? 0,5 por 0. 0, ¿ya? Entonces, es facilito esto, miren. Entonces, no hay mucho que calcular. Me da ahí 0. ¿Mm? Pero 0,04 elevado a 0, todo número elevado a 0 es 1. 1. Y 1 por 100.000 me va a dar 100.000. 100.000. Entonces, al momento en que se inicia, ¿qué vamos a concluir acá? Que al momento en que inició esta, uso un cero de más, esta ISAPRE, ¿cierto? Tenemos 100.000 afiliados. ¿Ya? Tenemos 100.000 afiliados. ¿Listo? ¿Se entendió, cierto? Sí. Eso, ¿por qué? Porque esta función exponencial, ojo, que con esta función es exponencial, porque su variable está en el exponente, este valor que tenemos acá se conoce como el valor inicial, por si acaso. ¿Ya? Por si le aparece en otro ejercicio. ¿Y por qué se conoce como el valor inicial? Ojo que tiene la misma forma que esa, ¿cómo se llama? Formulita que ustedes conocen del capital inicial con el capital final. Aquí, ¿quién va? El capital inicial. Valor inicial, ¿ya? Los 100.000. ¿Ya? Así que tiene mucha relación con eso. Número 2. Vamos a calcular los afiliados, entonces, cuando los años son 3, es decir, 100.000 por 0,04 elevado a 0,5 por 3. ¿Ya? Y aquí sí o sí va a tener que hacerlo con la calculadora, ¿ya? Porque un 0,5 por 3 le va a dar 1,5. ¿Ya? Lo vamos a sacar. Sería 0,04 elevado a 1,5 nos da 8 por 10 elevado a menos 3. Ya la calculadora generalmente lo escribe con notación científica. Pero en el mismo momento uno tiene que apretar el por los 100.000 y nos va a dar aquí 800. Ya, 800 afiliados. ¿Qué significa entonces? Que
Pierde. fueron bajando, disminuyeron, ¿cierto? Fueron bajando los afiliados. Mal negocio, mal negocio. Y vamos a la última parte. Y aquí me voy a ir a una página completamente nueva porque esta requiere un poquito más de cálculo. ¿Al cabo de cuántos años? Porque aquí nos están preguntando los años, es decir, no conocemos el valor de t, ¿ya? Habrán 30.000 afiliados, ¿ya? Que no es lo mismo que decir 30.000 afiliados más, ¿ya? Habrán 30.000 afiliados. Si a ustedes le hubiesen dicho 30.000 afiliados más, quiere decir que acá yo hubiese puesto 100.000 más los 30.000, es decir, 130.000. Esta pregunta del más, ¿ya? Yo se la recalco porque como este es de función exponencial, este ejercicio es de función exponencial y se relaciona mucho con el tema del capital inicial y capital final, la pregunta también se puede plantear de esa manera, solamente para engañar al espectador, ¿ya? Así que con mucho cuidado acá. Al momento en que nosotros nos piden la cantidad de años, ¿ya? Este sería nuestra incógnita, es decir, vamos a buscar el valor de t. Entonces vamos a escribir la función. Sería 10.000 por 0,04 elevado a 0,5 por t. ¿Ya? Si a alguien le incomoda trabajar con el a, si a alguien le incomoda trabajar con el t, como el t el que nosotros estamos buscando, le ponemos x. El a, que es la función, le podemos poner y. ¿Ya? Entonces, este es el caso cuando a nosotros nos dan el valor del y, pero tenemos que buscar el x. En este caso sería 30.000 es igual a 10.000, no, 100.000, 0,04 elevado a 0,5 por x. Listo. A resolver nuestra ecuación. ¿Qué es lo primero? ¿Qué es lo primero que podríamos hacer? Que los 30.000 pasan dividiendo. ¿Los 30.000? O sea, ¿son 30.000 o no? O al revés. Al revés. Ujú. Pasan dividiendo así, ¿cierto? Sí, son 100.000. Ahí 0,5x. Ya, esto es lo primero, dividir. Entonces puedo eliminar 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y me queda 10, o sea, 3 décimos solamente. ¿Qué función matemática me permite a mí sacar el exponente, sacar el x del exponente, es decir, ponerlo bajito para que nosotros podamos calcular ese x? ¿Cómo se llama eso? Empieza con log y termina en Aplica el logaritmo. ¿cierto? Con L de logaritmo. Entonces, podemos utilizar el en base 10. ¿Se podría utilizar logaritmo en otra base? Sí, en base 0,04 de hecho. ¿Por qué generalmente uno utiliza el logaritmo en base 10? Y es porque las calculadoras traen el logaritmo, solamente el logaritmo en base 10 y el logaritmo natural. ¿Ya? Eso le quería preguntar. Sí, dígame. El logaritmo y el logaritmo natural, ¿cuál es la diferencia? Ya, bien. Usted en todo logaritmo, ¿ya? Aquí tiene una base, aquí tiene un argumento, ¿ya? Y aquí tiene el resultado, ¿cierto? El de las calculadoras siempre aparece como log. Por ejemplo, log 200. No aparece nada en la base. Y es porque cuando nosotros no escribimos en la base, asumimos que eso es un 10. ¿Ya? Entonces, las calculadoras solamente trabajan con logaritmo en base 10. Ahora bien, cuando esa base, que está ahí abajito, no es 10, pero sí es un número muy especial, que es un número irracional, que es e,
Esto lo puede ver en la calculadora que aparece, donde mismo aparece el logaritmo, ¿ya? También le aparece la E con el shift, arribita. Porque la letra E es un número irracional que significa 2,71828, y es más decimal. ¿Ya? Cuando usted quiera trabajar con el logaritmo, con esa base, ¿ya? E, simplemente lo que nosotros escribimos, para no escribir log en base E, escribimos logaritmo natural. Y ahí se da por entendido de que esa base es la exponencial. ¿Ya? Es ese Ya. número. Es ese número. Y esta letra E tiene varias propiedades que van a conocer más adelante en matemática, ¿ya? Con el tema de la derivada y de la función exponencial con la letra E. ¿Ya? Pero tiene otras propiedades. Y por eso el logaritmo natural lo utilizamos para despejar. ¿Ya? Supongamos que en este ejercicio, que el otro día hicimos uno, que aquí había una E elevado a otro número, ¿cierto? Elevado a una raíz, si mal no recuerdo. Entonces, ahí a nosotros nos convenía utilizar logaritmo natural para eliminar esa E. Acá a nosotros nos conviene utilizar logaritmo en cualquier otra base, pero principalmente en base 0,04. ¿Ya? Y nosotros lo podríamos sacar muy rapidito con eso. El problema es que la calculadora no da la opción, las comunes y corrientes no dan la opción de que usted elija la base, sino que como nosotros queremos buscar un valor aproximado, generalmente trabajamos con base 10, porque las calculadoras trabajan con base 10. A menos que usted tenga una científica ya de más alto nivel. Yo tengo otra, pero no sé ni dónde está. Esa sí uno puede ponerle Ya, la base que usted quiera. ya, Ya, profesor. pero el logaritmo natural, acuérdese que el logaritmo natural es cuando a mí aquí me aparezca la letra E. Perfecto. ¿Ya? Entonces aquí aplicamos el logaritmo en ambos lados. Logaritmo. Entonces nos quedaría 0. Acuérdense que el logaritmo me dice baje el exponente, gracias a las propiedades del logaritmo, y lo multiplica por eso. ¿Ya? Ahora, hay que entender también que dejar un ejercicio escrito con logaritmos, y esto se lo puede preguntar a cualquier profe de matemática, no está para nada mal, porque hay que entender que el logaritmo de 3 décimos es un número, así como la letra E es un número, así como la letra pi es un número, logaritmo, por ejemplo, de 3 es un número. ¿Está escrito como logaritmo? Sí, pero en el fondo es un número. ¿Ya? Entonces, y como es un número, esto que yo tengo acá, lo voy a copiar, ¿ya? Para no borrar ese paso. Y como es un número, ¿qué pasa cuando un número está multiplicando a la incógnita? En este caso está multiplicando el x, lo puedo utilizar, o sea, dividiendo, ¿cierto? Y tendría logaritmo de 3 décimos dividido en logaritmo de 0,04. ¿Ya? Ahí. ¿Ok? Y esto que está acá también es un número. Esto que está aquí también es un número. El punto es que yo generalmente no le recomiendo que lo calcule hasta el final del ejercicio, cuando usted quiera encontrar una aproximación, porque si no, se va a ir perdiendo la exactitud del ejercicio. ¿Ya? Les voy a dar unos ejemplos después de cómo se va perdiendo la exactitud. Miren, este otro 0,5, que también está multiplicando la incógnita, también yo aquí lo puedo pasar dividiendo incluso y lo puedo escribir acá. ¿Ya? Y este resultado, y si a mí me preguntan cuánto vale X o cuánto vale el tiempo, en este caso cuánto tiempo necesitamos, yo perfectamente le podría responder, o usted podría decir, el tiempo para que se cumplan los 30, era 30.000 afiliados, es logaritmo de tanto.
Porque al decir logaritmo de un número, se entiende que eso es un número. ¿Por qué aplicamos el logaritmo en base 10? Porque nosotros, gracias a la calculadora, lo que hacemos es buscar una aproximación, ¿ya? Y en la calculadora tienen que tener mucho cuidado, ¿ya? Entonces, si alguien tiene alguna calculadora a mano, sáquelo. Sáquelo a mano ahí y comparemos resultados, porque es muy común también de que se equivoquen con esto. Supongamos que alguien toma la calculadora, ¿ya? Y escribe logaritmo de 3 décimos y le va a dar menos 0, y tiene muchos decimales. Y alguien me va a decir menos 0,5228 y muchos decimales. Me va a decir, ¿para qué voy a escribir todos los decimales? Entonces, no sé, escribámoslo hasta ahí, ¿ya? Y después abajo es exactamente lo mismo, ¿ya? Logaritmo de 0,04 y el resultado por 0,5 y le da menos 0,699, si lo dejamos con 3 decimales, porque tiene más de hecho. Y ahora hacemos esa división sin contar el resto de decimales que nosotros no escribimos de la calculadora. Y es 0,523 dividido en 0,699 y nos va a dar 0,748. 0,748. Y tiene más decimales en realidad. ¿Ya? Ese sería un valor aproximado. ¿Cuál es la diferencia? Que si usted ingresa todo esto junto en la calculadora, no le va a dar exactamente el mismo resultado, porque aquí nosotros cortamos muchos decimales, y por eso yo les decía, los logaritmos los calculan al final, ¿ya? Si alguien ingresa todo esto en la calculadora, es decir, logaritmo dividido en el otro logaritmo, que es lo que voy a hacer ahora, logaritmo, ¿ya? Y tendría que hacerlo con mucho cuidado, es decir, abro paréntesis, logaritmo de 3 dividido en 10, ¿ya? Cierro paréntesis, dividido en, ahora el denominador, abro paréntesis, 0,5 por logaritmo de 0,04, cierro paréntesis, y me da exactamente, casi exactamente lo mismo, porque aquí ahora me dio 0, si yo puse todo esto en la calculadora, me dio 0,74807 y más decimales, y me habían dado 2 decimales más, ¿ya? ¿Se entiende entonces la importancia de calcular el logaritmo al final? Profesor, ¿y eso se puede ser aproximar a 0,75, por ejemplo? ¿Cuál? Ese resultado. Este ¿Mm? y ya, y vamos a ver los efectos de eso. Mire, esto, supongamos que alguien me dice, ya, profecía aproximada a los 0,75. ¿Ya? Es decir, este es el X o el valor T, ¿cierto? De tiempo. ¿Ya? Supongamos, ¿por qué es tan importante la aproximación? Miren, si alguien aquí no puso estos números, ¿ya? Porque se le ocurrió calcular los logaritmos por separado y porque se le ocurrió ir calculando los logaritmos y aproximarlos, calcule esa división, 0,69, ¿ya? Da otro resultado, ¿ya? Da más de 0,75. Entonces, miren, vamos a la función. Entonces, para explicar lo que yo quiero que ustedes entiendan. La función dice, determine los afiliados cuando el tiempo, en este caso, según lo que nosotros encontramos, porque se nos ocurrió aproximarlo, ¿cuánto debería dar este resultado? Aproximadamente debería dar 3000, ¿cierto? Porque nosotros encontramos un número de t para que nos dé 3000. Falta un 0. Sí. Por 0,04 elevado a 0,5 por 0,75. Ya. ¿Alguien que lo calcule? Ya, yo aquí igual tenía el símbolo abierto por si acaso.
alguien que lo calcule y va a ver cuánto les da. Pongámoslo aquí, de hecho. Pongámoslo aquí. Por eso les dije el otro día, para los logaritmos igual es buena aplicar esta herramienta, si es que no tiene una calculadora científica, porque en el fondo le va a ayudar a llegar al valor exacto. Es 100.000, ¿ya? Por 0,04 elevado, no estoy con él, ahí sí, elevado a 0,5 por 0,75. Mira, debería dar 3.000. Debería dar 3.000. Y no nos dio 3.000. ¿Está bien escrito? Ah, no, está mal escrito aquí. Aquí es. Este es punto. Ojo también, si utilizan el símbolo, los decimales los toma con puntos, no con comitas. Pero punto. Debería dar 3.000, pero no va a dar 3.000, va a dar casi los 3.000. Ahí está. Dio 29.906,9. ¿Ya? ¿Y por qué dio eso? Porque nosotros se nos ocurrió aproximar el resultado. ¿Ya? Así que por eso traten de encontrar el resultado más exacto posible al momento de trabajar con logaritmos. Si usted puede escribir todo eso en la calculadora, le va a dar este resultado, ¿ya? Que lo vamos a probar, ¿ya? Vamos a poner ahora en la calculadora 74807, que nos debería dar bien exacto. 74807. Mira, en la calculadora, y aquí nos dio 3.000.01. Nos pasamos por poquito, ¿ya? Así que eso, cuando se enfrenten a los logaritmos, trabajen con el logaritmo como tal. ¿Ven? Yo encontré un resultado más aproximado, ¿ya? No los calculen hasta el final, hasta cuando usted tenga que entregar la respuesta, ¿ya? Hasta cuando usted tenga que entregar la respuesta, porque ahí recién va a poder encontrar el valor aproximado, porque aquí lo va a cortar, lo va a trabajar con 2 decimales o con 3, y todos esos decimales que se pierden hacen que nosotros perdamos la exactitud del ejercicio que nosotros nos están preguntando. Yo sé que algunos me van a decir, pero profe, es casi lo mismo. Sí, es casi lo mismo. Pero a veces ese casi lo mismo hace que nosotros lleguemos a una respuesta errada. ¿Ok? Ahora sí, si nosotros trabajamos con el 0,75, da casi 30.000, da 29.000, ¿ya? 29.900. Si trabajo con este decimal, me va a dar los 30.000, como hay algo, pero 30.000. Es menos el error. Ahora, para efectos prácticos de la respuesta, dice al cabo de cuántos años, no necesitan pasar años, ¿ya? Podríamos dar la respuesta en meses, ¿cierto? Yo la saqué en meses, ¿Cierto? ¿Cuánto le da? 9. Sí, le dan los 9, ¿ya? A 9 meses, no. A los 9 meses va a quedar con los aproximadamente, ojo, que usted para sacar los meses, para decir 9 meses, está utilizando el 0,75, pero tampoco es exactamente 9 meses, un poquito menos de 9 meses, ¿ya? Un poquito menos de 9 meses. Sí, mucho cuidado. Pero eso. Sí, es que es porque yo lo redondeé a Sí, 0,75, fue dije por eso. eso. Sí, Sí. sí está bien trabajar así. Ya, sí está bien. A lo que voy yo es que si usted hace esas aproximaciones, tiene que tener claro, bien claro, que van a perder exactitud. Claro. De todo al momento de trabajar con logaritmos, que incluye las fracciones y los decimales. ¿Ya? Se pierde mucha exactitud. Entonces, Pero, profe, si hubiese sido una pregunta de prueba, lo hubiera tenido bueno igual. está bien, está Ah, bien. Yo se lo he puesto bueno igual. ya. Igual. Sí, ¿ya? Sí, más que nada, mientras más precisos seamos, mejor. ¿Ok? Es que, a ver, cuando nosotros aquí estamos hablando con números, porque a pesar de que sea 30.000 es un número chico,
pero no sé, si en algún momento usted está trabajando en una empresa y tiene que Claro. hacer estos cálculos, si estamos hablando de miles de millones de dólares, un 0,1 Puede afecta. influir. Es Sí, harto, pues, de todas maneras. es harto el error. Po. Entonces, por eso yo le hablo aquí de la exactitud. Es harta la diferencia. Po. ¿Ya? Y con eso estamos. Yo creo que ya están De cansados. hecho, el ejercicio en sí era extraño porque, por ejemplo, en la B debería de haber sido como mucho más afiliado al paso del tiempo. Pues partió con más y entonces igual eso también era raro, Sí, exactamente. lógicamente. Sí. Y eso pasa, ojo, y eso pasa porque este numerito que está aquí es decimal. Es decir, es un número que está entre el 0 y el 1. ¿Ya? Y como es Claro. un número que está entre el 0 y el 1, ¿dónde estaba por si acaso? ¿Dónde estaba la guía? ¿Ya? Como es un número que está entre el 0 y el 1, la función, aquí está, exponencial, que está entre el 0 y el 1, quiere decir que va decreciendo, que va en bajada. ¿Ya? Así que Y ahí tendría lógica. ahí tiene la lógica, ¿ya? Sí. De por qué nos dan menos afiliados, si es que uno podría pensar que deberían haber más. ¿Ya? Bueno, este quedó un ejercicio más, lo abordamos el martes y otros problemas más que me pidieron. Eso, Profe, para que... eh, ¿le puedo mandar a su correo algunos que no entienda para el Sí, martes? por supuesto, sí. Ya. El E, por si acaso, se resuelve muy similar al otro, a Ujú. este, a este. ¿Ya? También es de función compuesta. Ah, ¿y ¿Ya? el martes a qué hora? Al final, profesor. ¿5 les parece? Ya. Sí, No sí. sé, o sea, no sé los demás si podrán, pero yo. Pero se conectarán ahí a Mm, medida que puedan. Nos quedamos hasta las 7. ya. ¿Ya? Ya, profe, súper. Yo le voy a ¿Ya? avisar a algunos que no están también, para que ¿Ya? sepan. Y Ya. partan el tema de la tarea también, que mando hoy Sí, día, hasta el sí, viernes. uno de los chicos lo compartió en el grupo, profe. Ya. Nos vemos entonces el martes los que puedan. Que Ya. estén muy Que esté bien. Ya. bien. Chao, profe. Chao, profe, nos vemos. Nos vemos.